Buenas tardes, hoy vamos a iniciar nuestra clase, sería nuestra séptima sesión del tema de Excel. En esta clase vamos a trabajar con el desarrollo de funciones y el objetivo como alumnos es que ustedes aprendan a desarrollar funciones estadísticas, las cuales van a ser necesarias para obtener resultados automáticos, para elaborar síntesis o también para hacer resúmenes de información. Dentro de lo que va a ser la introducción o el contenido, nosotros vamos a trabajar con la introducción a las funciones, vamos a aprender qué es una función, vamos a trabajar nosotros con las funciones estadísticas más comunes y también las funciones estadísticas lógicas. Para poder llevar a cabo el desarrollo de las estadísticas lógicas vamos a tener nosotros que ver también los operadores de relación u operadores relacionarios. Bueno, comencemos. Primeramente vamos a ver lo que es la introducción a las funciones. Dentro de lo que es la introducción a las funciones podemos nosotros decir lo siguiente. Dice, introducción a las funciones. Si hacemos una analogía de qué son las funciones en nuestra vida cotidiana, podemos decir que las funciones son objetos mecánicos, eléctricos o electrónicos que nos facilitan tareas repetitivas, complejas o difíciles de realizar para el ser humano. Si lo vemos desde el punto de vista de una analogía, podemos decir que una de las tareas comunes una de las tareas más comunes en las labores domésticas o de lo que hacemos en casa es el lavado de ropa. Generalmente el lavado de ropa en los años 80, en los 70s, 80s y hasta principios de los 90s, uno de los artefactos más comunes para poder hacer este tipo de tarea dentro del hogar era el lavadero. Nosotros podemos preguntarle o comentarle a nuestras mamás o abuelas cómo ellas a veces destinaban un día de la semana nada más para la simple tarea de poder lavar la ropa, porque a veces era mucha, más cuando las familias eran más grandes, y todo esto era una tarea que pues se tenía que realizar a través de este instrumento o de ese objeto. Conforme avanzado el tiempo y ya con la llegada de la tecnología, pues se han diseñado aparatos electrónicos, eléctricos, mecánicos que nos facilitan nosotros esta tarea, y de ahí se deriva una función nueva que se llama lavadora. Como podemos ver nosotros, ambos elementos cumplen con la tarea de poder llevar a cabo nosotros el lavado de ropa dentro de nuestro hogar, pero pues bueno, cada uno de ellos podemos decir que tiene sus pros y sus contras. Dentro de lo que es la explicación nos dicen otros que el lavadero pues sería algo como una fórmula, aunque obviamente si nos remontamos todavía mucho tiempo más atrás, pues nos daremos cuenta que incluso nuestros ancestros todavía más antiguos, abuelos, bisabuelos, ni siquiera llegaban al lavadero, lavaban en el río y lavaban en una roca, pero bueno, esto según la evolución. Entonces podríamos decir que dentro de los hogares cotidianos el lavadero es una fórmula, y de hecho es una fórmula porque no se omite dentro de lo que es una casa, o sea, todas las casas que conocemos, o bueno, al menos en lo que yo conozco de un nivel medio, pues cuentan con este elemento fundamental para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces, una fórmula común sería el lavadero. Lavar ropa obviamente tiene sus pros y sus contras al momento de utilizarla, y pues puede ser que a lo mejor el lavado en un lavadero pues sea algo lento, algo que nos va a llevar mucho tiempo, algo que va a ser muy cansado. Y pues bueno, si no, pregúntenle a nuestras mamás, ¿verdad? Se llevaban todo el día y terminaban molidas de la espalda, pero bueno, era una tarea que se tenía que hacer. También tenía sus ventajas, a lo mejor el ahorro de jabón, ya que no tenemos que utilizar tanto jabón más que para la prenda exclusiva que podíamos llevar a cabo. También podríamos separar prendas que se tenían que tratar con mayor delicadeza, y así podríamos buscar algunas otras cosas más. La lavadora ya sería una función, y obviamente esta función de lo que se trata es de podernos facilitar nosotros la vida, y la función pues bueno, en este caso va a tener más pros que contras, y uno de los grandes beneficios de poder utilizar una lavadora es que podemos lavar una gran cantidad de ropa con un esfuerzo mínimo, mucho más rápido, ¿sí? Y obviamente pues bueno, hay lavadoras ya tan modernas que nosotros podemos echar la ropa, echarle jabón, el suavizante, lo que vaya a utilizar, programar un ciclo de lavado e irnos a realizar otras tareas mientras que la lavadora se encarga de hacer esto. Hay que hacer mención también que cuando yo trabajo con una función como la lavadora, a lo mejor a mí no me interesa lo que son los ciclos de lavado, no me interesa cómo lo lava, si lo lava por fricción, si lo lava por burbujas,
A veces tampoco me pongo a pensar cómo funciona el jabón, el detergente, el suavizante, o sea, lo que me interesa al final de cuentas a mí como usuario final es el resultado de tener ropa limpia, de la manera más rápida y de la manera más común. O sea, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros también con las funciones. También hacer mención a que no falta que una tienda la roba porque todavía tiene que atenderla uno y todavía no han inventado ese proceso. Pero bueno, lo más importante a resaltar es que aunque se realice de una mejor manera las tareas que otras, o sea, que tener las dos cosas pues sería mucho mejor. Es indispensable contar con un lavadero para poder hacer el lavado de algo sencillo y básico, como también a veces es indispensable tener una lavadora para poder llevar a cabo, pero una cosa no excluye la otra. O sea, nosotros tenemos que aprender dentro de lo que es Excel que las fórmulas tendrán su importancia para poder llevar a cabo procesos a lo mejor simples o para procesos más lógicos o para procesos que se tienen que llevar a cabo o efectuar, y también a su vez cuando nos queramos nosotros facilitar la vida pues vamos a utilizar las funciones, pero una cosa no excluye a la otra, o sea, las dos cosas son importantes. Y pues yo puedo decir que en este caso las funciones se derivan de las fórmulas, o sea, las fórmulas son la base, la plataforma, sean más tardadas, sean más difíciles, sea lo que sea, el comprender una fórmula nos dará a nosotros un mejor entendimiento de Excel. Ahora, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, este es uno de los temas más importantes dentro del curso, ya que si ustedes lo comprenden, ¿sí?, y lo manejan, podrán tener ustedes ya bases muy concretas sobre lo que es Excel. Y también nosotros podemos pasar de un nivel, a lo mejor de un nivel básico, que es lo que regularmente mucha gente maneja, a un nivel intermedio y entender que Excel no es solamente una hoja de cálculo, sino que también es un concepto que va mucho más allá dentro de la informática o de los sistemas informáticos llamado base de datos. Y que dentro de las bases de datos vamos a utilizar nosotros fórmulas, o sea, no vamos a incluir fórmulas, obviamente no los vamos a incluir, pero también vamos a incluir funciones en las cuales nos van a permitir a nosotros recalcular los cambios que hacemos, y por eso esto nos va a facilitar a nosotros el poder obtener resultados de una manera más dinámica y de una manera más sencilla. Vamos también a profundizar en el manejo de las funciones ya predefinidas en Excel para agilizar la creación de hojas de cálculo. Vamos a estudiar la sintaxis y de estas, y así como también el uso de asistentes para funciones, herramienta muy útil cuando no conocemos bien las funciones o la sintaxis. Esto del asistente es como, por ejemplo, nosotros decir que nos queremos enseñar a hablar en términos más correctos, pero obviamente de momento yo no tengo a la mano todas las palabras de nuestro lenguaje, de la Real Academia de la Lengua Española, y obviamente la mejor manera de poder nosotros disipar alguna duda pues es traer con nosotros un diccionario. Ese diccionario, en el momento en el que yo lo quiera, lo puedo abrir para consultar el significado de alguna palabra, o bien para poder yo sacar nuevas palabras y irlas agregando a mi lenguaje. Entonces no necesito aprendérmelas todas, pero sí necesito traer este diccionario. Este diccionario sería el famoso asistente de funciones para Excel. Pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a las funciones. Espero que podamos obtener el resultado que queremos y obviamente que nos facilite sobre todo las cosas. Primero, ¿qué es una función? Bueno, una función es una fórmula predefinida en Excel, ya sea por Excel, o también si nosotros nos vamos a lo que sería el aprendizaje de Visual Basic avanzado, nosotros mismos podríamos crear nuestras propias funciones. Entonces también podemos nosotros llegar hasta ese nivel, y eso sería pasar del nivel intermedio hasta el nivel avanzado. Es una función predefinida que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparece directamente en la celda, o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Las funciones obviamente tienen como propósito agilizar fórmulas repetitivas o también para poder solucionar fórmulas complejas. La sintaxis de cualquier función es la siguiente. Yo siempre que vaya a realizar una función voy a iniciar igual como en las fórmulas con un signo de igual, y posteriormente voy a escribir el nombre de la función. Noten ustedes como aquí en el nombre de la función viene un guión bajo, no le hagan mucho caso. Esto nada más es un indicador de que los nombres de las funciones regularmente no tienen espacios en blanco.
y cuando el nombre de una función es compuesto por dos o más palabras, generalmente se utiliza un guión bajo para hacer la separación entre las dos palabras. Después del nombre de la función siempre vamos a tener que poner nosotros un paréntesis, ¿sí? Y este paréntesis es el que al final de cuentas nos va a permitir a nosotros dar la apertura de la función. Dentro de la función, dentro de los paréntesis, vamos a escribir nosotros argumentos, ¿sí?, para que esta función pueda llevar a cabo su tarea. Y bien, si yo tengo más de dos argumentos, pues entonces cada argumento tendrá que ser separado por una coma, y enseguida poner un segundo argumento. Si necesito otro tercero, una coma y luego un tercer argumento. Y algo también importante a remarcar aquí en esta parte es que yo puse aquí unos puntos suspensivos. Esto quiere decir que yo puedo continuar poniendo una coma y luego un argumento 3, coma, argumento 4, coma, argumento 5, y así trabajar con una gran cantidad de argumentos de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Dice que los valores que yo voy a poner dentro de una función recibe el nombre de argumentos, y el orden en el cual yo debo de poner o escribir la estructura se le va a conocer como la sintaxis de la función. Los argumentos pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser referencias de celda, pueden ser valores constantes, pueden ser fórmulas, o bien también pueden ser otras nuevas funciones. Entonces los argumentos, si nosotros nos damos cuenta, van a variar de acuerdo a la situación o la problemática que yo esté resolviendo. Lo que sí les puedo mencionar que uno de los mayores argumentos que casi siempre se utilizan en todas las funciones son los argumentos llamados rangos, en los cuales yo voy a decir que de tal celda a tal celda realice el trabajo, o haga el análisis, o haga la separación, o haga la suma o promedios. También para poder construir las funciones nosotros vamos a tener reglas. Las reglas para construir una función serían las siguientes. Como número 1 siempre nosotros tenemos que decir que las funciones deben de comenzar con un signo de igual. Si no comienza con un signo de igual, no es una función, ¿sí? Las funciones, para que puedan ser reconocidas por Excel, deben de iniciar con un signo de igual. Si las funciones tienen más de dos argumentos, estos deben de separarse con una coma. O si es un Excel de una versión de España, o me parece también de Argentina, se debe utilizar un punto y coma. Entonces, regularmente casi todas las versiones de Excel que se instalan aquí en México, pues viene con la versión de Español Latinoamérica o de México. Y obviamente pues aquí nosotros utilizamos el separador de coma como un separador de argumentos. Pero en otros lugares, como en España, en lugar de utilizar la coma, se utiliza el punto y coma, para tener nosotros eso en consideración. Las funciones regularmente no deben de llevar espacios en blanco, o sea, no va a haber una barra espaciadora o un espacio dentro de una función. Y obviamente nada más considerar lo siguiente, que si el argumento es de tipo texto, este se debe de encerrar entre comillas. Este es un concepto también que nosotros tenemos que entender, ya que es la base, se puede decir, de toda la programación. La computadora, a pesar de ser una herramienta muy eficiente o muy eficaz, no distingue entre lo que sería letras y números. Para ella todos son números. Bueno, si nosotros recordarán ustedes las primeras sesiones de clase en las cuales se indican cuál es el lenguaje de la computadora solamente entiende a base o maneja toda su información en base a un lenguaje llamado binario, lo que quiere decir que para ella toda la información que ella trabaja son ceros y unos. Y entonces, para que la máquina dentro de Excel al momento de estar trabajando pueda reconocer que es un texto y que es un número, para ella es importantísimo que esto vaya entre comillas dobles, ¿sí?, las cuales están con el número 2, chifi el número 2. Y en algunos otros lenguajes de programación estas comillas se sustituyen por el apóstrofe, que está cuando yo pulso chifi y el signo de interrogación. Pero ahorita nos quedamos con chifi el número 2 para las comillas. Podemos nosotros ver aquí un ejemplo donde nos dice, veamos un ejemplo del más común, de la ecuación más común que nosotros podemos haber aprendido desde nuestra niñez, que es la famosa adición o suma, ¿sí?, en la cual nosotros sabemos que, pues bueno, cuando queremos nosotros adicionar un elemento a otro, tenemos que hacer una ecuación básica llamada suma. Bueno, dentro de Excel existe algo que nos va a facilitar a nosotros la suma. Esta función se llama suma, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, la función empieza con un signo de igual y después la palabra suma. Ojo, suma, así es como se llama. Después de lo que
viene la suma, se abre un paréntesis y enseguida viene lo que sería el rango y está diciendo quiero que sumes desde la celda A1. Si me está diciendo cuál es el origen o el punto inicial de donde va a iniciar, donde va a empezar a sumar. Posteriormente vienen los dos puntos, en los cuales a los dos puntos le podemos dar una connotación llamada hasta, y le estamos dando nosotros la celda final. Entonces la celda final sería C8, y por último cerramos el paréntesis. Así es como sería la estructura de la función suma, igual suma paréntesis desde la celda A1 hasta la celda C8 y se cierra el paréntesis. Tenemos la función suma que devuelve el resultado como resultado la suma de sus argumentos, o sea, los valores que estén desde A1 hasta C8. El operador de dos puntos nos identifica un rango de celdas. Así, A1 hasta C8 indica que las celdas incluidas indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la celda A8. Así la función anterior equivaldría a la siguiente fórmula: A1 más A2 más A3 más A4 más A5, luego B1, B2, B3, B4, B5 hasta B7 hasta B8, los C1, C2 hasta C8. Si ustedes se fijan, la fórmula nos quedaría a nosotros muy larga, a diferencia de la función. O sea, observen ustedes cómo esta función, esta fórmula que veo yo aquí, es exactamente la misma que esta función. O sea, es mucho más fácil aquí. Esto es, volviendo otra vez a la analogía del lavadero y de la lavadora, sería yo ponerme a lavar prenda por prenda, 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 hasta cumplir con el cometido de lavar toda la ropa que está en mi casa, o una tanda de ropa. Esto sería agarrar toda la tanda y meterla dentro de la lavadora y que lo haga ella sola. ¿Cómo le hace para sumar? Posiblemente no nos interese. Lo que sí es que va a tomar todos los valores desde A1, A2, A3, A4, A5 hasta que llegue a C8 y los va a sumar. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo podemos apreciar la gran ventaja de utilizar la función. Las fórmulas pueden contener también más de una función, o incluso pueden ser funciones anidadas dentro de una fórmula. O sea, yo también podría incluso complementar los dos elementos y decir, ok, quiero yo hacer la suma, ¿sí?, o la división de dos sumas, pero para no hacer las sumas individual puedo recurrir a la función, y no existe una función para dividir como tal. Entonces lo que yo puedo hacer es que entonces le puedo pedir que una fórmula haga la división, y el ejemplo sería así: yo quiero que me sumes todo lo que está desde A1 hasta B4 y después lo dividas entre lo que sumes de C1 hasta D4. Entonces me está diciendo a mí que primero tiene que sumar este rango, posteriormente tiene que sumar este rango y al final lo tendrá que dividir. Tomar en cuenta que dentro de las jerarquías de operadores nosotros decíamos que primero se hacía la potencia, se hacía después la división, multiplicación, suma y resta eran al final, que si queríamos nosotros que algo se hiciera primero, entrarían los paréntesis, y ustedes se darán cuenta, las funciones traen paréntesis. Por consiguiente, cuando ustedes hagan una función combinada con una fórmula, primero se hacen las funciones y al final se realizan las fórmulas. O sea, cumpliría con el mismo parámetro que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que se quiera realizar. Así que hay funciones matemáticas y trigonométricas, hay funciones estadísticas, hay funciones financieras, hay funciones de texto, funciones de fecha, funciones de hora, funciones lógicas, funciones de base de datos, de búsqueda, referencia y de información. Lo que quiere decir que nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de funciones, pero obviamente no todas las vamos a comprender, porque algunos de estos conceptos es necesario yo conocer también parte de la materia para poderle sacar mayor provecho. O sea, sería algo ilógico que yo trate de resolver funciones trigonométricas y no sepa absolutamente nada de trigonometría, ¿sí? O que yo quiera hacer funciones matemáticas avanzadas, a lo mejor de algoritmos, o a lo mejor de seno, coseno, tangente, y yo desconozca completamente eso. O sea, para poder entender yo las funciones que a lo mejor son como
más avanzadas, a funciones que tienen otros propósitos, también es necesario que mi nivel de conocimiento vaya enfocado a ese punto. Aquí dentro de lo que es la institución, nosotros vemos las funciones que son de un ámbito común, o sea, las funciones que cualquier persona, independientemente de giro, independientemente de a lo que se dedique o a lo que se vaya a dedicar, pues lo va a utilizar, porque no todos nosotros vamos a tener que hacer en un momento una suma, vamos a tener que sacar promedios, vamos a que obtener valores máximos, mínimos, y eso pues bueno, no está enfocado nada más a una especialidad o materia, pero si ustedes quieren ahondar más en otros tipos de funciones, pues si tienen que estudiar algo más de álgebra, tienen que estudiar algo de trigonometría, tienen que ser contadores, tienen que ser administradores para poder entender algunas otras funciones que vienen integradas dentro de Excel. Bueno, comencemos con las funciones más básicas. Tenemos las funciones estadísticas, en las cuales vamos a encontrar como las funciones más primordiales o más básicas, y obviamente también son las más sencillas de trabajar: la función suma, la función promedio, la función min, la función max, contar, contar a moda y contar punto blanco. Ahora, por mencionar algunas, hay otras funciones básicas, obviamente yo les voy a mencionar las que más vamos a utilizar, o las que ustedes dentro de un trabajo que estén llevando a cabo, pues son las que van ustedes a estar utilizando. La función suma dice que nos permite a nosotros sumar una serie de valores contenidos en un rango. Esa es la función que tiene. El promedio nos dice que obtiene la media aritmética de los valores contenidos en un rango, o sea, dicho con palabras simples, nos obtiene un promedio, así como su palabra lo dice, y sabemos que el promedio es una ecuación en la cual tenemos que hacer dos operaciones: sumar los valores que nos digan y dividirlos. Bueno, esa fórmula que ustedes hacían de sumar y después dividir ya viene comprendida dentro del promedio. No tienen ustedes que hacer ni una suma ni después una división. Él mismo, por él mismo, va a sumar todos los valores que estén en su rango, va a contar el número de valores y los va a dividir entre ese número. ¿Sí? ¿Cómo le hace? Pues bueno, porque otro usuario la programó para que ustedes nada más pongan promedio igual rango y obtenga el promedio. También tenemos una función que se llama min, la cual obtiene el valor mínimo contenido en un rango. ¿Cómo le hace para obtener el valor mínimo? Tampoco me interesa, así como tampoco me interesa cómo funciona una lavadora, ni cómo funcionan detergentes, si utiliza oxígeno, si utiliza lo que... A mí lo que me interesa es que me dé ropa limpia, y el mínimo me interesa que me obtenga el valor mínimo, no me interesa cómo lo vaya a hacer. Lo mismo pasaría con max. Max nos permite obtener el valor máximo. Ahora, importante recalcar en este caso estos elementos, ¿no? Porque yo tengo la función min y la función max, pero de repente me ponen un argumento o me ponen en la oración: quiero que me obtengas al mejor promedio de este grupo. Y luego la persona: pero es que no hay ninguna función promedio. Sí, pero sabemos que el mejor promedio sería el promedio, ¿qué? El promedio máximo. Si me dicen a mí, es que yo quiero saber cuál es el precio más alto del stock de productos que tienes, pues no existe una función más, ¿sí? Pero sí una función que nos diga si propiamente máximo o algo, sino que existe la función max. Entonces, cuando nos digan el más bajo, nos digan el mínimo, nos digan el peor, pues nosotros nos están refiriendo a que tenemos que utilizar la función min. Si nos dice el mejor, el más alto, el más caro, pues nos está diciendo a nosotros que utilicemos la función max. Después vienen funciones de conteo, que obviamente dentro de las funciones de conteo viene lo que es la estadística más básica. A veces nos dicen, oye, es que nosotros tenemos un instituto que nos permite a nosotros saber cuántos somos de población, o sea, nos permite contar a las personas que viven en México, que es el INEGI, ¿sí? Y obviamente es una función estadística primordial para este instituto, el saber el número de población. Entonces, para eso, cuando nosotros queramos contar el número de registros que exista dentro de una hoja electrónica, pues vamos a utilizar la función contar. Ahora, ojo, dice, cuenta las celdas que contienen valores numéricos. O sea, si dentro del rango hay celdas que tienen números, pues contarlos va a contar. Pero si las celdas están vacías o si las celdas contienen texto, contar no las va a contar, contar las va a ignorar. Tenemos nosotros también la función contará. La función contará viene a restituir o viene a subsanar un poco de lo que es contar. ¿Por qué? Porque dice que cuenta celdas no vacías de un rango. Cuando dice celdas no vacías de un rango, quiere decir que si contienen información las va a contar.
Contará no le interesa si son números, si son textos, si son fechas. Él dice, si tiene contenido, yo la cuento. Si no tiene contenido, entonces no te la voy a tomar en cuenta. Pero hay que identificar que contar tiene que forzosamente ser números para poderlas contar, mientras que a contar no le interesa que contenga. Si contiene algo, la cuento. No contiene algo, no la cuento. Después viene una función que se llama moda, que dice que devuelve valor más frecuente o repetitivo de una matriz o un rango. Esto de la moda es como, por ejemplo, dentro de la moda de la ropa, ¿no? Es que está mucho en tendencia los amarillos, pues porque vamos a ver amarillos en el pantalón, en la blusa, en los zapatos, o sea, es el color que más se repite en tendencia. Ahora, dentro de Excel no van a haber palabras repetidas, son valores numéricos, o sea, valores que más se repiten, entonces se va a hacer la moda que va a interpretar esta función. Si yo tengo una serie de números y se repiten de esos números varias veces en ese rango, pues moda los va a ir contando. Y nos va a decir cuál es el que más se repitió. Y luego viene contar punto blanco, que contar punto blanco sería lo contrario a contará. ¿Sí? Contará dice, yo te cuento todo lo que contenga información. Pues bueno, contar punto blanco te va a contar todo las celdas que no contengan información. Es importante destacar que cuando ustedes resuelven algún problema o alguna problemática en una hoja electrónica, nadie les va a decir, oye, es que tienes que utilizar tal función o es que tienes que utilizar tal cosa para poder obtener el resultado. El problema de las personas cuando trabajan dentro de las funciones es que ellos son los que tienen que decidir y pensar cuáles de suma, promedio, min, más, contará, tiene que aplicar de acuerdo a la oración o al problema que se plantee o que le planteen dentro del trabajo. Y mucha gente, pues bueno, es que yo no entiendo las funciones porque no sé cuándo las voy a aplicar. Es como decirles, bueno, ¿cuándo vas a utilizar un martillo? ¿Cuándo vayas a cocinar? ¿Cuándo vas a utilizar un cuchillo? ¿Cuándo vayas a clavar una tabla? O sea, ahí es donde entra obviamente la lógica de quién, de las personas. La lógica, la experiencia, las vivencias. Y nada más es cuestión de aprenderse las funciones y decir, ok, aquí puedo aplicar esto, aquí puedo aplicar esto, o aquí no puedo aplicar esto, o aquí necesito ya no la función, necesito la fórmula, o aquí necesito combinar la suma con el min, o aquí necesito combinar el contar con la suma. O sea, de ustedes es el tener que deducir cómo poder hacerlo. Ahora, también es importante tomar en cuenta esto. Excel nos permite a nosotros introducir las funciones de distintas formas en una celda, la cual obviamente pues ya sería por decisión del usuario, ¿sí? Nos permite distintas formas, dice, Excel nos permite introducir las funciones de distintas formas en una celda. Ya será decisión del usuario qué método empleará según los pros y o contras del desarrollo. El método 1, y obviamente que dice que es el más rápido, es que yo desde la cinta de opciones inicio puedo utilizar una herramienta que se llama autosuma. Si le doy un clic en la lista desplegable, se van a mostrar las funciones estadísticas de uso más frecuente, como son suma, promedio, contar, max y min. Yo tengo que seleccionar la función que desea de acuerdo al criterio de la solución o del problema que me estén planteando, y después ya nada más confirmar si el rango es correcto, pues pulsar enter, y si no es el rango correcto, pues hacer la selección de otro rango. Este sería el método más común. Vamos a verlo en un ejercicio. Este archivo de Excel, de hoja electrónica, también se los voy a anexar en la práctica para que ustedes no tengan que escribirlo. Este formato, este archivo, pues bueno, nos representa a nosotros a lo mejor una serie de ventas realizadas en alguna tienda de pago, o en alguna tienda de conveniencia, una tienda departamental, en las cuales solamente se tiene la fecha en la que se está vendiendo, se tiene lo que es el producto, la marca, la categoría, se tiene lo que es el local donde se hizo la venta, el vendedor que realizó la venta, cómo fue la forma de pago, si en efectivo o con tarjeta, cuál fue su precio y también obviamente cuál fue la cantidad de productos que compró, así como un total. Entonces nosotros tenemos aquí una lista
muy básica y muy clásica de cualquier negocio en el que podamos trabajar. Puede tener más o pueden tener más elementos, pero también igual, eso ya es cuestión de la gente que está trabajando y que está desarrollando esto. Pero suponiéndose que a mí me preguntan, ok, yo quiero saber cuál es el total de todo lo que se vendió en esta lista. Si yo me doy cuenta, esta lista parte del número 2, termina en el número 21, yo tendría que hacer la suma de todos estos elementos. Me ha tocado ver gente que tiene Excel y le habla a la secretaria y le dice, tráigame la calculadora porque voy a hacer la suma de estos elementos. Y dice uno, bueno, pues a lo mejor no conoce el manejo ni el desarrollo de fórmulas y por eso aplica esto. Pero la situación aquí es que ustedes como usuarios ya de un nivel intermedio, pues ustedes tienen que decir, oiga, es que eso se puede hacer con una función y se puede ya dejar programado para que automáticamente nos esté calculando el total de lo que yo requiero. Entonces yo puedo hacer ese resumen, lo puedo hacer a lo mejor aquí al final de la hoja, si yo tengo contemplado que ya no va a haber ningún otro registro más para anexarlo. Ese resultado también lo puedo obtener yo a lo mejor en este costado, al lado de esto. Si también considero que ya no voy a trabajar con más elementos, puedo diseñar mi resumen en este costado. O también una cosa recomendable es yo crear otra nueva hoja y realizar el resumen en otra hoja para obtener una síntesis de un concentrado, pero ya de una manera más general, o sea, de una manera general. Entonces yo podré tener la opción de decir, lo quiero hacer aquí abajo, lo puedo hacer a un costado, o bien lo puedo hacer yo en otra hoja. Eso aplica también para las fórmulas, ¿eh? Entonces yo voy a hacerlo ahorita de momento aquí en un costado para poder apreciarlo, pero lo puedo llevar a cabo desde cualquier punto. Me decía que la manera más sencilla de aplicar unas funciones es a través de la barra de herramientas. Entonces yo también les aconsejo que antes de que ustedes lleven a cabo el proceso, primero escriban ustedes un mensaje que haga referencia a lo que ustedes están obteniendo. Ahorita yo lo que quiero obtener es una suma de totales, entonces yo le voy a poner aquí total y le voy a agregar la palabra general, porque a mí se me ocurre ponerle así, total general, o sea, yo quiero obtener el total general de todas las ventas realizadas en este día. Como nada más le pude haber puesto a lo mejor suma de totales, o le puedo poner yo otro nombre, o a lo mejor viene con una oración, ¿verdad?, completa, total de venta por el día, ¿sí?, total de ventas al día, o total de ventas en periodo fulano mangano, ¿sí? Entonces el mensaje es de acuerdo a lo que yo quiero establecer. Entonces yo quiero calcular el total de toda la información, de todos los totales que se realizaron en esta lista. Una vez que ya tengo yo mi mensaje, me puedo ubicar en donde va a ir el resultado, y posteriormente, si yo lo quiero hacer de la manera más sencilla, puedo darle un clic a la lista desplegable para que me diga, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una suma? ¿Quieres hacer un promedio? ¿Quieres contar números? ¿Quieres sacar el valor máximo? ¿Quieres sacar el valor mínimo? ¿O bien quieres que te abra un asistente para que puedas tomar otra función que no viene aquí? Yo lo que quiero hacer es lo más básico, entonces, que sería la suma, y le puedo dar un clic en suma, y al darle un clic en suma, automáticamente se escribe suma igual suma, y me dice que me va a sumar desde el rango H2, que es donde encuentro el primer número, hasta el rango L2, que es donde en apariencia dice aquí termina, y aquí es donde yo empiezo a trabajar. O sea, pero si ustedes se dan cuenta, pues no fue tan inteligente Excel, porque obviamente los valores que detecta regularmente son los que están arriba de él, y si no están arriba de él, entonces va y busca los que están a su izquierda. Pero yo no quiero obtener la suma de precio, cantidad y total, yo quiero obtener la suma de los totales. Entonces, así como está seleccionado en color gris, yo puedo darle un clic sostenido aquí, y la máquina va a interpretar que va a empezar en J2, y luego puedo dar un clic sostenido y empezar a arrastrar hacia abajo hasta llegar yo al último de los valores, y la máquina me va a decir que va a sumar desde J2, que es la celda inicial, hasta J21. Una vez que yo obtuve o hice la selección correcta, solamente pulso Enter, y en ese momento me dice que la suma completa de todos estos son 381,285 pesos. ¿Sí? Si
Si ustedes se darán cuenta, yo no tuve que hacer más que mencionarles de qué rango a qué rango. Y esto me facilita las cosas. Si yo lo hubiera hecho con una fórmula, entonces yo me hubiera visto obligado a decir esto es igual a esto más esto más esto más esta celda J5 más J6. ¿Y cuánto me llevaría para poderlo hacer? Volvemos otra vez a analogía, lavar la ropa de una por una. O sea, al final de cuentas también voy a obtener el resultado. La única diferencia es que me voy a tardar más. Entonces, esto nos llevaría a nosotros a una conclusión. Cuando sean muchos los elementos que tenemos que sumar, es mejor utilizar la función. Cuando sean poquitos elementos, 2, 3 o 4 por sumar, es mejor utilizar la fórmula. ¿Sí? Porque a veces van a sumar dos cosas y como ya les enseñaron la función, pues también quieren sumar con la función dos valores. ¿Sí? Es como querer lavar dos prendas en una lavadora completa. O sea, el desperdicio es enorme. Y ahí es donde entra el criterio de ustedes. ¿Cuándo voy a utilizar una función? ¿Cuándo voy a utilizar una suma? Eso no se los va a enseñar nadie, en eso se lo tienen que aprender ustedes. Entonces, no, ahorita la función son muchos números, entonces sumar muchos números es mejor la función que la fórmula. Ahora, yo tengo el total general. Obviamente, también a lo mejor al jefe o a lo mejor a nuestro gerente o a lo mejor al que nos pide cuentas, se le ocurren otros tipos de resultados y nos puede decir, oye, eso que está bien. En algunas veces vendimos mucho, en algunas veces vendimos poquito, hay unas ventas más bajas, otras más menos o más, pero me puedes decir en promedio cuánto estamos vendiendo por venta. Entonces un promedio por venta sería tener que sumar todos estos y dividirlo entre el número que corresponde. Con fórmula sería muy tardado, pero podemos poner nosotros aquí un promedio, también sería general, ¿sí? del total, el cual lo podemos calcular nosotros con la función promedio. Si yo me voy nuevamente aquí a la función, me daría cuenta que después de la suma se encuentra el ¿qué? Se encuentra el promedio. Y el promedio me puede servir a mí para hacer eso que mencionábamos, de sumar todos y hacer la división. Yo le puedo decir, ok, ahora obténme el promedio. Y si ustedes se fijan, todas las funciones, cuando tú trabajas a través de la herramienta, primero toman los valores que están aquí arriba para poder decir, esos son los que inteligentemente para eso están diseñados, y si no hay valores arriba, toman los que están a su lado izquierdo. Pero como no es eso lo que yo quiero promediar, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono desde el rango A2, arrastro hasta que llegue al último de los valores, y una vez que llega al último de los valores, suelto. Con mi rueda voy hacia arriba y me dice que el promedio va a ser desde J2 hasta J21. Él se va a encargar de sumar y él se va a encargar de dividir el número que corresponde. Porque mucha gente también hace esto. Ahí le voy a poner entre. Bueno, ahí se me borró el rango. Voy a tener que volverlo a borrar y voy a tener que volver a seleccionar. Pero le quiere poner la división, entonces no. La misma función ya trae diseñado lo que sería sumar y dividir. Es como decir, la lavadora ya está programada para tallar, para enjuagar, para exprimir. O sea, no le vamos a enseñar eso a la lavadora. La función lavadora ya está diseñada con esas tres instrucciones que tiene que llevar a cabo. Incluso cuando la ropa está muy sucia, le ponen un ciclo de lavado más fuerte y le da 2 lavadas, 2 enjuagadas y una exprimida. ¿Sí? Pero eso ya no se lo enseñó a la lavadora ya está lista. El promedio ya está listo para sumar todo y dividirlo entre el número que corresponde. Pulso Enter y listo. Me dice que el promedio de venta, aunque algunas veces se vendió 2,000, algunas veces 8,000, algunas veces 20,000, algunas veces 3,000, algunas veces 7,000, algunas veces 1,000, el promedio general de las ventas es que se vendió 19,000 pesos por cada registro. Ahora, si yo quiero saber cuántos registros son cuántas ventas fueron las que se hicieron,
entonces yo tengo que utilizar una función para saber cuántas ventas fueron las que se realizaron. Aquí le voy a poner como mensaje ventas realizadas. ¿Sí? Y las ventas realizadas, entonces va a decir, bueno, las ventas realizadas es el número de ventas, o sea, una venta, 2 ventas, 3 ventas, 4 ventas, 5 ventas, 6 ventas, 7 ventas, entonces yo de ahí lo voy a tomar. Para poder resolver esta situación yo tengo o puedo tomar el criterio de decir, quiero contar el contenido de las celdas o quiero contenido solamente, o bien quiero contar los valores numéricos contenidos en ella. Si podría yo hacer cualquiera de las dos cosas, tomar valores numéricos para hacer el conteo o tomar valores textuales para hacer ese conteo. Yo podría tomar la columna B, la columna C, la columna D, pero si tomo cualquiera de estos tres, si tomo cualquiera de estos, de estas celdas, yo tendría que utilizar una función que se llama contará, porque esta es la que cuenta si la celda tiene contenido o no. Si yo quiero resolver esta situación con estas celdas, o también con la fecha, entonces tendría que utilizar a contar, porque contar cuenta números. ¿Sí? Podría yo utilizar a contar, porque contar cuenta números. Pero yo quiero utilizar esta. Entonces, si yo voy aquí, me voy a dar cuenta de que al momento de darle un clic aquí, pues contará no está. O sea, está contar números, pero no está contará. Entonces esto me va a obligar a mí a tener que trabajar yo con la segunda manera en la cual puedo llevar a cabo las funciones. ¿Cuál es esta manera? Bueno, dice, el segundo método con el asistente de funciones de la barra de fórmulas, dice, este método es más fácil es el más fácil de crear funciones, recomendado para usuarios de inicio o cuando no se conoce del todo la función, pero a su vez obviamente es el más lento y el menos flexible y se realiza de la siguiente manera. Tenemos que darle un clic en el botón asistente de funciones, que es un botón que tiene del alfabeto griego FX, que significa función, y que se encuentra a un lado de la barra de fórmulas. Esto nos va a hacer a nosotros que se abra un cuadro de diálogo en el cual nos va a decir que si queremos buscar una función, si queremos verlas por categorías o ver las últimas que se han utilizado. Si la función que yo necesito está aquí, pues bueno, voy a utilizar yo directamente seleccionándola. Si no está, puedo buscarla por categorías, o si no está, o si se me dificulta, puedo decirle que la busque al buscador del asistente. Cuando ya la encuentro le doy a aceptar y entonces ahora nos va a pedir que confirme o que escriba los nuevos argumentos y que dé un clic en aceptar. Entonces cuando yo voy a resolver esto, igual me ubico yo en la celda en la cual quiero obtener un resultado importante. La función nos va a regresar el resultado en la celda que yo tenga seleccionada. Una vez que yo estoy ya en esa celda, aquí está el asistente de funciones. Le doy un clic en insertar funciones y me aparece una abreviatura de esto, o la quieres buscar, y para que la encuentre quieres buscarla por categorías, está todo, financieras, fecha y hora, estadísticas, matemáticas trigonométricas, búsqueda de referencia, base de datos, texto, etcétera, etcétera. O bien quieres utilizar de las funciones que usaron recientemente, y si ustedes se darán cuenta, aquí sí aparece contará. Aparece moda, contar blanco, max, min, promedio y suma. Qué raro, son las funciones que aparecen porque son las que yo estoy utilizando para diseñar ahorita la práctica. O sea, no crean que apareció porque Excel me lee el pensamiento. O sea, aparecen porque obviamente son de las funciones que más trabajo, ¿sí? De las funciones que más utilizo, y obviamente Excel recuerda inteligentemente cuáles son esas funciones. Si yo trabajara mucho en matemáticas y estuviera haciendo cálculos muy frecuentes de seno, coseno, tangente, cotangente, pues entonces aquí aparecerían todas esas funciones. Si yo fuera contador o administrador, pues a lo mejor aparece la función variante, la función pago, las funciones que se utilizan regularmente dentro de lo que es las estadísticas, bueno, lo que es financiero, lo que es contable. Pero no, o sea, estamos hablando de algo común, entonces aparecen a mí lo que es contar, ¿verdad? Las funciones más comunes. Y aquí está contar y me dice que contará requiere de un argumento que es un valor, y dice que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. O sea, puedo aprenderme aquí también la definición en caso de que no me acuerde cómo y para qué servía, que no traiga mis apuntes, bueno, desde aquí no lo puedo consultar. Como es contará, ya le puedo dar un clic en aceptar y automáticamente él me va a decir ok,
vas a contar, pero aquí si ustedes se fijan ahí me dice M3. M3 sería la celda que está arriba de él, pero no quiero yo contar a través de M3, o sea, yo quiero contar de una serie que aparece, por ejemplo, el nombre del producto. Pues sería desde B2 hasta el último producto que esté registrado. Entonces, lo que yo podría hacer aquí sería, es que estando yo aquí, puedo ir y darle un clic aquí sostenido y lo seleccionar. Nada más aquí voy a borrar toda la información porque ya tenía un M3 y voy a decirle, quiero que me cuentes todas las celdas que no estén vacías, partiendo desde B2 y yendo hasta B21. Ahí está seleccionado el rango. Si ustedes se fijan, aquí también me dice que es el reproductor de DVD, está la heladera, y así si pudiese ver yo todo lo que está más adelante, también vería los demás. Si ustedes se dan cuenta, también me dice a mí que se puede tomar un segundo rango para contar. No es el caso. Si yo tuviera otra hoja, a lo mejor con productos, pues podría a lo mejor cambiarme a la otra hoja y de ahí obtener otro nuevo rango, cambiarme a otra hoja y obtener otro nuevo rango. También me aparece a mí, aquí en este lugar me dice que el resultado sería que las celdas que no están vacías son 20, entonces quiere decir que son 20 los registros que yo estoy llevando a cabo. Y también me vuelve a dar una explicación incluso ya con más detalles, donde me dice, cuenta el número de rangos celdas no vacías, y me dice el valor 2, valor 1, valor 2, dice que son los... Me dice que son los argumentos, dice, y son de 1 hasta 255 argumentos que representan valores y celdas que se desean contar. Los valores pueden ser cualquier tipo de información, y el resultado de la fórmula nuevamente me dice son 20, o sea, es una forma más lenta de hacer las cosas, pero si ustedes se fijan, incluso aprendo más, porque no solamente me da la descripción, sino también me dice cuántos argumentos, sino que también desde ahí me dice cuál es el resultado. Y si ya terminé con él, nada más le doy a aceptar y listo, me dice que las ventas realizadas fueron un total de 20. Y si ustedes se fijan, yo nada, solamente le tuve que decir a Excel que me las contara. A veces la gente, cuando lo hacía de una manera mecánica, de una manera manual, la imprimía y ahí iba con su marca texto 1, 2, 3, o le ponía palomita 1, 2, 3, 4 hasta contarlas. Y son, obviamente, en 20 registros está bien, pero en 1000, en 5000, en 30000, en 100,000, en 500,000, o sea, eso nos llevaría una labor muy titánica. Y aquí solamente es decirle, llégate hasta el 100, vete hasta el 500, vete hasta el 1000, vete al 50,000, vete al 1,000,000. O sea, y haría exactamente lo mismo y me tardaría exactamente lo mismo. Ahora, yo ya conocí las funciones, a lo mejor las funciones más comunes ahorita, que fue el promedio, que fue la suma, que fue el conteo, ¿no? Son de 3 de las más comunes que las aparecen aquí, suma, promedio, y estoy utilizando a contar. Pude haber utilizado también a contar. Pero igual también me pueden decir o me puede preguntar dentro de lo que sería el análisis, el resumen o la síntesis que me estén pidiendo. Me puede decir, oye, ¿cuál de estos artículos, cuál fue el artículo o cuál fue la venta mayor que se realizó? ¿Sí? Entonces yo podría ponerle aquí venta, o también podría ponerle yo total mayor, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera llevar a cabo. Y es cuál fue el total que más se vendió, o solamente así me puede decir, o sea, cuál es la venta total mayor. Este mensaje es obviamente del usuario, que si le quieren dar a ustedes un mayor entendimiento, pongan ustedes un mejor mensaje. Si ustedes quieren complicarle la existencia a la gente, pues pónganle 3 letras abreviadas, BTM, y luego al último le van a decir, pues no, BTM no sé qué quiere decir, o les van a explicar que le van a interpretar otras palabras. Pues entre mejor sea su mensaje de aquí, más interpretativo será el resultado que al final de cuentas ustedes muestren. ¿Sí estamos? Es como si dijera, quiero que vengas a mi casa y nada más les doy a ustedes mi número y mi calle, mi dirección, pues van a batallar más a que si les digo es que está a un lado de ley, o es que está entrando por tal templo, o es que está por la zona fulana, o por la zona mangana. Entonces, entre más descriptivo sea esto, mejor entendimiento tendrá el resultado. Yo quiero saber cuál es la venta total mayor, o sea, cuál fue la mayor de todas estas. Entonces, voy a recurrir nuevamente al utilizar el asistente de funciones. Podría utilizar aquí obviamente sí, pero quiero seguir utilizando el segundo método. Le doy insertar función
y aquí me dice, ok, ¿cuáles quieres utilizar? Una de las que más voy a utilizar, bueno, quiero utilizar la función max, me dice que me devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y los de texto, o sea, no considera palabras y no considera tampoco verdadero o falso. Si yo le doy un clic en aceptar, me dice que, igual que el anterior, necesita un rango para poder determinarlo, y como ya hay varios valores acá arriba, dice es de M3 a M4, no es de M3 a M4, lo puedo mover aquí, y le puedo decir, necesitas tomar este rango que es desde J1 hasta J21. Me dice, devuelve el máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y los valores de texto. Me dice que también pueden ser hasta de 1 a 250 argumentos, celdas vacías, valores lógicos o números en forma de texto, los cuales desea encontrar en el máximo, ¿sí? Entonces me explica mejor y me dice que de todas las ventas que se realizaron, la mayor de ellas es una que es la de 63.160. Le doy a aceptar y en ese momento me dice la venta mayor fue la de 63.160, que se encuentra aquí. ¿Estamos? Entonces esa fue la mayor venta porque era lo que más se vendió, ¿sí? Se vendieron 40 artículos y obviamente pues fue muchísimo lo que se vendió ahí. Pero igual también me pueden decir, ok, ahora quiero saber cuál es la venta menor. Entonces venta total. Otra cosa, cuando ustedes están escribiendo, Excel recuerda, ¿sí?, con un autollenado lo que se hizo. Entonces si ustedes a lo mejor dicen, es que ahí se está escribiendo otra vez, ¿cómo le hago para que se quite? Usted nada más continúen escribiendo venta total. Cuando yo pongo una letra ya diferente, en ese momento desaparece venta total menor. Y una vez que ya tengo esto, entonces ahora quiero saber cuál es la venta total menor. Igual puedo recurrir al asistente, nada más mencionarles igual también. Dentro de Excel hay una barra, en la cinta de opciones hay un menú que se llama fórmulas, ¿sí?, una pestaña. Si yo voy a fórmulas, también voy a dar cuenta que ahí voy a encontrar también las funciones, incluso voy a encontrar por aquí categorías como usadas recientemente, financieras, lógicas, textos, o sea, biblioteca de funciones, y también voy a encontrar el asistente de funciones, así es que si lo quiero invocar desde aquí, pues también lo puedo hacer. Si le doy un clic aquí, me aparece la función asistente, el cuadro de diálogo asistente de funciones. Puedo elegir yo, quiero el mínimo, la función mínimo, me dice exactamente la misma descripción, le doy a aceptar, y luego tengo que volverle a indicar el rango, ¿sí? Ojo, si yo quiero utilizar una manera avanzada, por ejemplo que fueran muchas celdas y que cuando yo fuera a hacer la selección me lleve mucho tiempo, puedo yo también borrar esto y puedo ponerle desde J2, 2 puntos, hasta J21, porque ya lo conozco, o sea, yo ya sé que es ese rango el que se va a utilizar, y los usuarios que trabajan ya de una manera a nivel intermedio avanzado o a nivel experto regularmente no hacen selecciones o hacen selecciones avanzadas, lo que hacen es escribir directamente el rango y listo, en lugar de estar haciendo la selección. Pero, ojo, otra vez, lo que a ustedes se les haga más sencillo. Si son poquitas cosas, seleccionen. Si son muchas, mejor escriban. Influye mucho la lógica dentro de las funciones. Y otra cosa también, si ustedes se enseñan y desarrollan la lógica, créanme lo que les va a abrir a ustedes las puertas de casi toda la informática. Mucha gente que desarrolla un buen nivel de Excel, generalmente todas las demás materias, por lógica, las entiende y las comprende. ¿Por qué? Porque todo es un mecanismo que una vez que se comprende algo, automáticamente todo lo demás se va escalando. Es lo mismo, nada más que con un nivel más alto. Le doy a aceptar y ya me dice que la venta menor, el 195, de hecho está hasta el último, si ustedes se fijan, de todas ellas 195. Y ahí yo ya trabajé con los mínimos y con los máximos. Y luego, si yo quiero, por ejemplo, todavía me faltaría a lo mejor alguna función más, como es la de contará. Me falta moda, me falta contar punto blanco. Entonces yo podría en un determinado momento decir, ok, ahora quiero saber cuál de estos precios, quiero saber yo cuál de todas las cantidades es la que más se repite, o sea, cuántas cantidades se vendieron con mayor frecuencia, si se vendió una, si se vendieron 5, si se vendieron 7,
Entonces yo le voy a poner aquí cantidad más frecuente, o sea, venta más frecuente, o sí, cantidad más frecuente. Y le doy doble clic para hacer la corrección, amplío un poquito más con un doble clic, y luego le digo que cantidad más frecuente, obviamente va a ser con moda, y obviamente no la voy a encontrar dentro de lo que es ¿verdad? La tendría que hacer a través de los asistentes, pero ya hice dos con asistente, entonces ahora voy a hacer una de la tercera manera. ¿Sí? La tercera manera en la cual yo puedo ingresar una función es escribirla directamente. La utilizan mucho las personas, ¿sí? Escrito directamente en la celda. Este método es el más rápido y obviamente también el más difícil para crear funciones. ¿Por qué? Porque requiere que el usuario conozca el funcionamiento y también la sintaxis de la función, y es recomendado para usuarios avanzados y con bases de programación, ya que permite el desarrollo de funciones avanzadas o más complejas, y también pues bueno, las realizamos de la siguiente manera. Para poderla realizar yo tengo que primeramente hacer un clic en la celda donde queremos insertarla, ingresarle el signo de igual desde el teclado, a continuación el nombre de la función y luego abrir paréntesis. Tenemos que seleccionar o escribir el rango o argumento diferente, cerrar el paréntesis y pulsar enter. Este último de cerrar paréntesis no lo cierra en la función, solo lo cierra, pero dentro de lo que es el mundo de la programación, entre más pulcros seamos nosotros y entre menos le dejemos las cosas a la máquina, es mucho mejor para el programador. O sea, nada que haga la máquina, o sea, yo lo dejo para no dejar ninguna inconsistencia o para no dejar algo malo, o sea, o para no complicarnos. O sea, yo me voy a acostumbrar a que yo tengo que cerrar mi función, ¿sí? No dejar que la máquina lo cierre. Entonces, viene por ahí un ejemplo, vamos a ver nosotros nuestro ejemplo aquí, y a mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la cantidad más frecuente. Tendría que utilizar la función moda. Entonces pongo aquí, esto va a ser igual a, y luego empiezo a escribir moda. Si ustedes se fijan, al escribir yo moda, automáticamente dice, devuelve valor más frecuente, devuelve valor más frecuente o repetitivo de una matriz de rango de datos. Y me dice que también hay otras funciones que se parecen a ella, que es moda 1, moda varios y moda. Ahorita voy a trabajar con moda. Después de esto abro paréntesis, y una vez que ya tengo el paréntesis, yo quiero sacar el valor que más se repite dentro de las cantidades. Entonces voy a tomar yo este rango y lo voy a seleccionar, o lo puedo escribir, depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahorita voy a seleccionarlo para que vean que se puede seleccionar también. Una vez que yo ya lo terminé de seleccionar, me dice que se va a hacer el cálculo, ¿verdad? Desde lo que sería la celda A1, perdón, I2 hasta la celda I21. Una vez que ya termino, cierro yo el paréntesis, está terminada mi función, pulso enter y me dice que el valor que más se repite es el número 10. Tenemos aquí un 10, tenemos aquí otro 10, tenemos aquí otro 10 y tenemos aquí otro 10. El 10 se repite en 4 veces. El 24 se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, pero como el 10 fue el primero que tomó, pues bueno, nos toma como base al 10. Si yo en un determinado momento le dijera, no, pues es que quiero cambiarlo y le pongo aquí 24, entonces ya ahora sí el valor más frecuente ya no es 10, el valor más frecuente es 24. ¿Sí? Aquí nada más porque hubo un empate entre el 10 y el 24 y obviamente toma el primero que encontró. Voy a deshacerlo y me sigue diciendo que es el 10. ¿Sí? Estoy utilizando el moda. Y luego, nada más por si acaso, vamos a suponer que yo tuviese que checar que siempre tenga el nombre del producto que se vendió, si no los demás datos no tendrían ninguna validez, suponiéndose que por alguna causa a alguien se le olvidó escribir un valor aquí. Entonces yo quiero saber si dentro de ellos hay algún registro en blanco o hay algún dato que no se haya capturado. Entonces yo puedo ir aquí y decirle, ok, quiero ahora utilizar a contar. También si ustedes se fijan, allá aparece todos los que son todas las funciones que contengan la palabra contar, o sea, está contar, contar punto blanco, contar punto sí conjunto, contará, vd contará, o sea, aparecen todas las funciones. Incluso también desde aquí yo podría seleccionarla. Por ejemplo, si yo quisiera contar punto blanco y quisiera que Excel me lo escribiera, yo podría pulsar la tecla tabulador y automáticamente él la escribe y aparte abre el paréntesis. Cuando ustedes empiecen o cuando ustedes estén trabajando, yo lo que les voy a recomendar a ustedes es que, pues bueno, traten ustedes de escribirlo y tratar de ser menos dependiente de la máquina. O sea, contar punto
blanco. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes aprendan o memoricen las cosas. Una de las técnicas que yo utilizo mucho dentro de lo que es la programación, para mí, la repetición es muy importante. Tal vez dentro de lo que sería el mundo de la educación se dice que ahorita ya la repetición no es algo tan recomendable dentro de lo que es la educación, porque existen mejores maneras, porque bla 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 bla. Ok, estamos de acuerdo. Sí. La lógica, el análisis, ¿sí? Y otras cosas o otras técnicas superan a la repetición, pero existe un dicho que dice que la madre del aprendizaje es la repetición. Y cuando uno repite las cosas regularmente se las aprende uno y las llega uno a desarrollar y a dominar de una manera mucho más eficiente. Y entonces yo creo que va todo de la mano. O sea, sí es bueno tener análisis, sí es bueno tener lógica, pero es bueno repetir cosas para poder afianzar muchos de los conceptos que nosotros estamos trabajando. A veces en algunas ocasiones la gente dice, oiga, ¿y usted cómo sabe tanto? ¿O cómo ha llevado a cabo? ¿O cómo se aprende tantas cosas? Pues, la repetición, o sea, el estar enseñándoles a ustedes, estarles diciendo, pues es lo que me ayuda a mí a hacer las cosas. Y obviamente, si ustedes se darán cuenta, cuando están ustedes estudiando aquí en este tipo de escuelas, no se trata de que, ay, quiero pasar con un 10, aquí se trata de que estoy pagando por aprender. Entonces, pues desde ahí empezamos, ¿no? Contar punto blanco. Después de eso abro paréntesis, ya me dice que tengo que establecer un rango, y obviamente ese rango es de que dentro de lo que yo estoy estableciendo. Ok, pero antes de, voy a darle escape tantito. Primero voy a poner mi mensaje de qué es lo que quiero resolver. O sea, yo quiero saber si hay por ahí algún registro en blanco. Registros en blanco. ¿Sí? O sea, si falta por omisión o por descuido o porque lo borré, o sea, quiero saber si hay por ahí alguno. Entonces, pongo ahora sí, igual contar punto blanco, abro paréntesis, voy y selecciono desde B1, desde B2 hasta B21, cierro paréntesis, pulso enter y me dice que hay un registro en blanco. ¿Sí estamos? Entonces ya me dice que hay un registro en blanco. Si yo en un determinado momento no quisiera, bueno, ahorita voy a borrarlo así por cuestión de recuperar que era la heladera freezer. Voy a otra vez a revertir el proceso. Entonces voy a copiar aquí esta heladera freezer, control C, la voy a volver a pegar aquí, control V, y me dice que ya no hay registros en blanco. Y acabo de trabajar yo con lo que sería la función contar punto blanco, que sería lo contrario a contará o lo contrario a contar. Entonces con esto estamos trabajando ya con las funciones más básicas. Ahora, después de las funciones básicas que nada más nos sirven para contar de una manera estadística simple, entramos al punto en los cuales vamos a tener que trabajar con otros operadores. Los operadores se llaman los operadores de relación o operadores relacionarios. Los operadores de relación dice que son símbolos utilizados en la lógica y el conjunto para establecer condiciones lógicas que permiten comparar dos entidades, o sea, relacionarlas, y en base a una expresión arrojar un resultado de verdadero o falso. Los símbolos relacionarios se describen a continuación en la siguiente tabla. Los símbolos relacionarios son el mayor que, ¿sí? 6 es mayor que 7, falso. Menor que, 6 es menor que 7, verdadero. El igual que, tomando en cuenta que es el igual no como una asignación, que es el que ponemos al inicio, sino como una comparación. Igual que, cuando el igual se encuentra dentro de lo que es la función adentro, ya deja de ser el operador de asignación para decir que la fórmula va a caer dentro de esa fórmula para convertirse en una comparativa. Y aquí puedo decir 6 es igual que 7, es falso. Lo contrario a la igualdad sería, dentro de matemáticas era el desigual. El desigual no se menciona de la misma manera aquí en Excel, sino que se menciona como diferente que. El diferente que es poner los dos símbolos encontrados, o sea, primero el menor y después el mayor. No puede ser al revés porque al revés no funciona. Y aquí dice 6 es diferente que 7, pues obviamente es verdadero. También se puede hacer una combinación de símbolos en el cual yo puedo aplicar mayor igual que, en el cual me dice 6 es mayor o igual que 7, 6 es mayor que 7, no, 6 es igual a 7, pero
6 es mayor o igual que 7. Aquí por ejemplo está mal esto, porque por ejemplo dice 6 es mayor que 7, falso. 6 es igual a 7, falso. Entonces aquí en lugar de decir verdadero, aquí tendría que decirnos a nosotros falso. Falso. Y luego tenemos el último que dice operadores, dice menor o igual que 6 es menor o igual que 7, 6 es menor que 7, sí, aunque no sea igual, y con una que se cumpla, entonces esto como resultado nos daría a nosotros verdadero. Dice, los operadores relacionarios tienen mucho menor jerarquía que los aritméticos, y también es importante que no existe la combinación de símbolos igual menor que, o sea al revés, o igual menor que, igual mayor que o igual menor que, o sea no se pueden poner al revés, siempre tienen que ser en ese orden. Dentro de las funciones estadísticas nosotros vamos a encontrar las siguientes. Contar puntos sí, dice cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición dada. Aquí es importante tomar en cuenta que estas nuevas funciones generalmente se van a parecer su sintaxis, pero no se van a parecer a las anteriores eran las más básicas. Las funciones anteriores solamente requerían un argumento, o sea, requerían el argumento de rango. A partir de estas funciones ya se van a requerir dos argumentos. En este caso se va a requerir un argumento llamado rango, pero también se va a requerir un argumento llamado criterio. Esto es como, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahí en el salón, a ver, ¿cuántos somos aquí en el salón? Pues ustedes me podrían decir de manera general, pues somos 5, o somos 7, o somos 8. Pero si yo les pregunto, ¿y cuántas mujeres son? Entonces ahí entraría un criterio, o sea, el criterio de sexo, que en este caso sería determinar quiénes son femenino y quiénes son masculino. A eso se le llamaría un ¿qué? Un criterio. Tomen ustedes en cuenta que un criterio es que nosotros pongamos algo que demostremos, o sea, con esa palabra, o que demostremos con eso, con ese valor, una base de lo que queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle, mamá, ¿me das permiso de ir al baile? Sí, pero el criterio sería, ¿te portaste bien? ¿Sí? Yo le puedo decir, es que el baile va a ser nada más de 10 a 12, sí, ese es el rango en el que vas a ir, pero ¿te portaste bien? O sea, ese sería el criterio, ¿no? Entonces son dos cosas completamente diferentes. El rango solamente es el contenido, el criterio es por qué se tiene que cumplir o se tiene que dar esto. Dice, donde el rango son las celdas que contienen los valores a contar, mientras que el criterio es la condición lógica que se tomará para contar el elemento o descartarlos por no cumplir la expresión. Acompañado de contar puntos sí, se puede decir que tenemos ahora también a sumar puntos sí. Dice, suma las celdas que cumplan con un determinado criterio o condición. Si nosotros nos damos cuenta también, la sintaxis de esta es igual nombre, después va a venir el rango, ¿sí? El rango, y después va a venir el criterio, pero si ustedes se fijan aparece una coma y luego nos aparece a nosotros aquí un tercer criterio, pero ese tercer criterio está encerrado entre lo que se le conoce como unos corchetes, ¿sí? Y cuando ustedes encuentren algo encerrado entre corchetes, no quiere decir, ¿sí? No quiere decir que ustedes van a poner los corchetes dentro de la función. Siempre que encuentran ustedes algo entre corchetes, les va a decir a ustedes que este elemento puede ser opcional, o sea que se puede incluir en la función como también no se puede incluir en la función. Esto podría yo interpretarlo como por ejemplo en la lavadora, ¿sí? De aquí o aprendemos a las funciones o de perdida aprendemos a lavar la ropa, pero una de las dos nos vamos a llevar como concepto. En la lavadora, los argumentos para que la lavadora pueda cumplir con su cometido es que yo le tengo que depositar ropa dentro de la lavadora, le tengo que poner agua y le tengo que poner jabón. Si yo no cumplo con alguno de esos tres criterios, pues la función lavadora no va a cumplir con su cometido. Posiblemente nos va a dar un resultado, pero no lo que yo espero. O sea, yo tengo que tener ropa, tengo que tener agua y tengo que poner jabón. Esos serían tres criterios obligatorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sumar puntos sí tiene como obligatorio el rango inicial, que es el del criterio, y el criterio por el cual se va a llevar a cabo la suma. Y como opcional sería el rango de suma, pero en la lavadora, o sea, yo ya tengo el jabón, ya tengo el agua, ya tengo la ropa. ¿Cuál sería el opcional? Pues el opcional sería
posiblemente el suavizante. El suavizante se puede incluir, pero también depende mucho de la ropa que yo esté trabajando. O sea, si es una ropa que a lo mejor es del trabajo, que a lo mejor no requiere ese tipo de elementos, pues no es necesario ponerle suavizante. A lo mejor si es la ropa de trabajo, la ropa más delicada o la ropa que requiere planchado, pues entonces sí va a ser necesario ponerle un suavizante para que obviamente pues, nos salga mejor la ropa. Entonces, pero ya es que opcional de acuerdo a lo que el usuario requiere. Aquí también esta sumar puntos si tiene un criterio que sería opcional, en donde el rango de celdas son las celdas que contienen los valores criterios y valores a sumar. El criterio es la condición lógica que tomará para contar y sumar los elementos o descartarlos por no cumplir la expresión, y el rango de suma es opcional y aplica cuando el rango de criterio es 1 y los valores a sumar es otro rango. Tenemos después la evolución de esas elementos. Bueno, aquí también cabe hacer mención que aquí se me pasó, bueno, ahorita lo voy a incluir de una vez. Me falta lo que es promedio puntos sí, que es exactamente lo mismo que sumar puntos sí. Entonces lo voy a incluir aquí también para que dentro de su documento que les llegue allá, pues también vean que también vendrá la de promedio puntos sí. También puede existir promedio puntos sí dentro de lo que es el manejo de funciones, y la única diferencia es que obviamente esta función no es promediar, se llama promedio punto sin, y lo que nos va a permitir a nosotros es promediar, nos va a poder permitir obtener la media aritmética, que es así como se le conoce al promedio de las celdas que cumplen con una determinada condición. Es el nombre, el rango, el criterio. Y aquí sería el rango, en lugar de rango suma, sería el rango promedio. Esta sería la sintaxis. Aquí también para una mejor comprensión, aquí le voy a poner el nombre que va a llevar la función. O sea, aquí la sintaxis sería que yo tengo que poner contar punto sí, se abre ahora sí el paréntesis, no debe de existir espacio en blanco, y luego ahora sí vendrá el rango y el criterio. Aquí en sumar puntos sí, su sintaxis sería sumar, ojo, sumar con R, punto sí, y ahora sí, se abre el paréntesis, rango, el criterio, y luego como opcional, rango suma. Mientras que aquí sería promedio punto sí, promedio punto sí. Y luego y ahora sí su rango, y luego ya su criterio. Ojo, no deben de existir espacios en blanco dentro de lo que es el nombre de las funciones, hasta que ya empecemos a trabajar con fórmulas que utilicen criterios textuales o bien que utilicen criterios de texto. ¿Sí? Entonces, esa sería la que me faltó por ahí, que es el promedio. Después de contar puntos sí, después de sumar puntos sí, después de promedio puntos sí, se puede utilizar una función más compleja que se llama contar puntos y conjunto. Las funciones que tenían al principio no tenían criterio. Las segundas funciones que utilizamos tienen un criterio. Bueno, el conjunto es cuando yo necesite tener dos o más criterios. ¿Sí? Si yo necesito contar por dos o más criterios, entonces voy a utilizar a contar puntos y conjunto, a sumar puntos y conjunto, o a promedio puntos y conjunto, dos o más criterios. Volviendo otra vez al punto de que les decía del salón. ¿Cuántos somos en el salón? Pues somos 8. ¿Cuántas mujeres? Mujeres son 4 y hombres son 4. ¿Sí? Y después un segundo criterio sería, ¿y cuántas son mayores de edad? Entonces ahí, pues de las mujeres 4, nada más una es mayor de edad, las otras son menores de edad. De los hombres 3 son mayores de edad y uno es menor de edad. Entonces ya serían dos criterios, ya sería ¿cuántos somos en el salón? De ese salón ¿cuántos hombres son? Y de esos hombres ¿cuántos son mayores de edad? De este salón ¿cuántos somos? ¿Cuántos son mujeres? Y ¿cuántos son mayores de edad? Entonces estamos utilizando dos o más criterios. Cuando sean dos o más criterios tendrá que entrar el conjunto. Si ustedes se fijan, es la misma, nada más que es contar punto sí, punto conjunto, y se utiliza un rango y luego se utiliza un criterio. Cada rango y cada criterio van separados con coma. Rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2. Es como decir, de estos alumnos, ¿cuántos son hombres? Es de los hombres, el criterio es de los alumnos, el rango sería ¿cuántos son hombres?
Y luego después sería, de esos hombres, ¿cuántos son mayores de edad? Entonces, edad mayor de edad. Entonces sería un segundo criterio. Y dice, donde los rangos de la celda contienen los valores a contar, y el primer rango es el de mayor jerarquía. Los criterios son las condiciones lógicas que se tomarán para contar o descartar los elementos. Viene sumar puntos y conjunto, que sería lo mismo. O sea, si yo quiero sumar las celdas que cumplen con determinado criterio, ok, sumar puntos y conjunto, tengo que poner aquí, sí es importante tomar en cuenta una cosa, que primero tengo que poner el rango a sumar. Dentro de lo que era sumar puntos y conjunto, el rango a sumar estaba hasta el final. Dentro de lo que es sumar puntos y conjunto, el rango a sumar está al principio, y después va a ir el rango criterio 1 y luego el criterio 1, rango criterio 2 y luego el criterio 2, rango criterio 3 y rango criterio 3. Entonces nada más tomar en cuenta que eso cambia. Y también tenemos a promedio puntos y conjunto, y con eso terminamos la explicación de estos elementos. Nada más que en la práctica vienen utilizando ahí ahorita de momento, la primera práctica que van a hacer viene lo que es contar puntos y, me parece, y sumar puntos y. Vamos a ver un pequeño ejercicio de él. Supónganse ustedes que dentro de esto, yo aquí tengo conteos, y sí, ya sé yo que el promedio general es de todo esto, que el promedio, que el total general son 381,000, que el promedio general son 19, que las ventas realizadas fueron 20, que ventas totales fueron mayores a tal. Pero supónganse ustedes que me hacen una pregunta. Ahora quiero saber yo cuántas ventas fueron en efectivo. Entonces, el número de ventas en efectivo me llevaría a hacer un conteo. Imagínense que yo no llevara, yo no conociera las funciones de Excel. Entonces tendría que imprimir mi lista y luego con mi marcatexto 1, 2, 3, 4, 5. Si por ahí me han explicado algunas otras cosas, también podría decir, voy a trabajar con un filtro y voy a trabajar con otra. Pero bueno, obviamente son otras herramientas que veríamos más adelante. Pero no, yo quiero trabajar con la función y quiero saber que la función me dé el resultado, ¿sí? Y hacerlo de una manera automática. Entonces, lo que yo tengo que hacer es utilizar una función que se llama contar.sí. Ya no puedo utilizar nada más a contar porque contará me cuenta las celdas no vacías, mientras que contar me cuenta las celdas que contengan números. Y yo quiero saber cuántas son de efectivo y cuántas son de tarjeta. Entonces yo tendría que decir, ok, aquí voy a poner un igual, no, pero voy a poner primero el mensaje de lo que voy a calcular. Yo quiero saber el número de ventas en efectivo. El número de ventas en efectivo yo lo que quiero determinar o lo que quiero yo saber. Entonces, ese número de ventas en efectivo, yo voy a empezar. Esto va a ser igual. Y luego aquí algo interesante es que voy a hacer una combinación y voy a trabajar yo con la escritura manual, y aparte voy a trabajar con el asistente de funciones, que es una manera dinámica y que padre, y que a mí me gusta mucho trabajar porque obviamente nos facilita mucho las cosas, sobre todo cuando no son funciones muy complejas. Yo aquí puedo poner, la función que tengo que utilizar se llama contar.sí, puedo poner aquí contar.sí. Voy a abrir paréntesis, y una vez que ya tengo el paréntesis, voy a recurrir al asistente, para que el asistente me diga cómo voy a estructurar esto de una manera más cómoda. Voy al asistente, le doy un clic, y ahí me dice, ok, la función contar.sí, que tú ya especificaste, que así se llamaba, con su nombre y su paréntesis, te pide un rango y te pide también un criterio. El rango obviamente es la forma de pago, y la forma de pago yo la encuentro en la columna G2 hasta la G21. Ahí es donde yo encuentro lo que es el rango, donde está toda la información que yo quiero contar. Pero ahora, ¿por qué la vas a contar? Pues la voy a contar porque dentro de las celdas existen dos palabras, tarjeta o efectivo, y lo que yo estoy calculando ahorita es efectivo. Entonces, también otra cosa, decía las funciones, cuando vayas a manejar texto, el texto tendrá que ser encerrado entre comillas. Entonces yo quiero que me cuentes a todos aquellas celdas que en su contenido digan efectivo. Algo importante dentro de Excel es que Excel no va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, es que si usted lo pone en mayúsculas o lo pone en minúsculas no va a haber ningún problema. Entonces ahora sí ya procedo ya a pulsar Enter, y me dice que el número de ventas en efectivo fueron 12. O sea, de todas las ventas realizadas, que son 20, de todas esas 20 fueron 12 en efectivo. Y también nos pregunta a nosotros
cuántas son las ventas que se realizaron. Bueno, nos podrían preguntar, si ya nos dijeron lo del efectivo, pues también nos van a preguntar a nosotros, pues cuántas se vendieron en tarjeta, ¿no? Entonces yo aquí voy a poner número de ventas en efectivo. Aquí le voy a poner con tarjetas, con tarjeta. Y una vez que ya le digo con tarjeta, entonces le voy a dar un clic aquí y voy a utilizar otra vez la misma técnica. Voy a combinar los dos. Pongo igual aquí y le digo que quiero contar punto sí. Abro paréntesis y luego le voy a decir que el tipo de la forma de pago de las ventas se encuentra nuevamente otra vez desde lo que sería, voy a abrir al asistente y luego le voy a decir que el rango está en la forma de pago que parte desde G2 hasta G21. Ya que le dije esto, entonces ahora me ubico en criterio y en el criterio le pongo comillas y luego le digo que van a ser que dentro de la celda debe decir la palabra tarjeta. Cierro las comillas, pulso enter y me dice que son 8. ¿Sí? 8 fueron las ventas que se realizaron con tarjeta. Si ustedes se fijan, aquí la función aparece contar.sí, paréntesis, desde G2 hasta G21, coma, y el criterio a tomar en cuenta es tarjeta. Acá me dice contar.sí desde G2 hasta G21 y el criterio a tomar en cuenta es efectivo. Entonces yo ya sé cuántas fueron en efectivo, cuántas fueron en tarjeta. Igual yo podría decir, y ahora necesito saber cuánto fue de dinero de las ventas en efectivo y cuánto es de dinero en las ventas con tarjeta. Y entonces aquí mi mensaje cambiaría. Yo le pondría total con efectivo, ¿sí? Y el otro sería total con tarjeta. Este me va a obligar a mí a tener que utilizar la sintaxis más grande, ya que el criterio se va a encontrar en un lugar y lo que voy a sumar se va a encontrar en otro. Lo puedo utilizar igual combinando lo que yo les había mencionado, o ahora lo voy a desarrollar ya de una manera avanzada, que es regularmente cuando uno ya conoce de Excel y ha manejado mucho las funciones. Esta es la forma en la que trabaja uno, escribiendo directamente las funciones, porque ya las desarrolla uno, porque ya las conoce uno. Entonces aquí sería, la función sería sumar, ¿sí? punto sí, abro paréntesis y le digo que esto que yo quiero sumar van a ser lo que se vendió en efectivo y lo que se vendió en tarjeta, pero primero el efectivo. Entonces lo que se vendió en efectivo se encuentra en la celda G2 y termina hasta la celda G21. Ese es el rango de la suma, digo el rango del criterio. Pongo una coma y le voy a decir que el criterio que yo quiero tomar ahorita para esta celda es que me sume todo lo que sea en efectivo. Cierro las comillas, ¿sí? Y le voy a decir ahora que lo que va a sumar son los totales, ¿sí? Y que los totales se encuentran en otro rango. Está dentro de la columna J2 hasta J21. También tomen en cuenta que cuando yo estoy trabajando con un rango, pues es muy fácil identificar, nada más es cuestión de identificar la columna y todo siempre va a ser bajo el mismo inicio y bajo el mismo fin, o sea, 221, 221, 221, y lo único que va a cambiar va a ser la columna de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Entonces también ahí hay que aplicar un poquitín de lógica. Ya una vez que cumplí con los 3 argumentos, ya le puse el jabón, el agua, la ropa, bueno, ya le puse lo que es el rango donde está el conteo, porque lo va a contar y lo que va a sumar. Pulso enter y me dice que el total del efectivo son 250.702, ¿sí? Y esto se resolvería igual de la misma manera. Igual puedo utilizar la misma técnica que les había mencionado anteriormente, sumar punto sí, abro paréntesis, me voy al asistente. El asistente me dice necesitas 3 criterios. El primero es el rango a sumar. El rango a sumar es desde G1 hasta G21. El criterio es que ahora necesito, entre comillas, tarjeta, y necesito que
la suma, que me sume los valores que cumplan con ese criterio, pero los valores se encuentran desde J2 hasta J21, que son todos esos valores. Le doy a aceptar y listo. Son 174.736, que ya en conjunto me darían los 380.000 que me está marcando acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar en cuenta que para poder llevar a cabo las funciones, pues yo tengo que utilizar o trabajar con, aquí nada más un detalle, se fijan, aquí me dice suma G1, y yo me equivoqué porque no es G1, es G2, desde G2 hasta G21. Si se fijan, me va a dar un resultado incorrecto o erróneo, ¿sí? De aquí me da 128.000, voy a presionar el control Z y me ha dado 174.000, nada más porque confundí yo los dos rangos, o sea, esto no empieza en G2, empieza en G1, empieza en G2, hago la corrección y listo. Esto es la suma de estos dos, ¿sí? Si yo utilizo aquí la función suma nada más para comprobar, súmame nada más estos dos valores para hacer la comprobación, me daré cuenta que dice 381.285, que es el total general. Bueno, con esto concluimos lo que son las funciones. Posiblemente nos falte todavía practicar más con lo que es la función contar.si, utilizarla con doble criterio, que aquí también podría yo hacerlo, pero eso lo dejamos para otra explicación. Trabajando con este mismo archivo lo veríamos en una segunda sesión de clase. De mi parte sería todo. Con esto van a poder resolver posiblemente las prácticas 7 y 8 de la sesión de Excel. Y pues bueno, les deseo un buen fin de semana, que trabajen excelente y pues bueno, que no tengan muchas dudas. Al final de cuentas, recuerden que esto es aprendizaje. Excel no es fácil. Si mucha gente cree que es fácil, pues bueno, no es fácil. Pero también si aplicamos un poquito de lógica tampoco sería difícil. Solamente es cuestión de pensar un poquito, ¿sí? Y obviamente ver que tenemos que pensar en resolver problemas, ¿sí? Y no en ocasionarlos. Entonces, hasta luego. Que estén bien.